recibe toda la gloria, toda la honra, precioso. Cuando el Señor me daba esta palabra, yo empecé a escribir. Y empezaba a escribir sobre esta palabra. Y me hablaba nuevamente del jardín del Edén. Toda esa teología del jardín del Edén que muchos la escuchan, pero ahora me dio a entender algo más todavía. Si yo no entiendo lo que pasó en el Edén, o mejor dicho, no entiendo el Edén, no podré entender el calvario de la cruz de Jesús. Porque todo se remonta de comienzo a fin. El Señor una vez me revelaba desde Génesis hasta Apocalipsis en la palabra. Y ahora en concreto, sí, el Señor nos da muchas cosas. Porque todo lo que pasó en ese jardín es de lo que se trató en la cruz. En Génesis 1 vemos a Dios reorganizando la tierra en un orden divino. Diga, un orden divino. Él saca todas las cosas de la oscuridad y Él las vuelve luz. Y luego Él dice: tengo un ángel quien tropezó en este reino, un reino en el cual yo creé, y Él tropezó en este reino. Necesitan a alguien en este reino para asegurarme que el orden divino que acabo de reorganizar, y aquí fue donde Dios pensó, y esto me lo reveló el Señor, que el Señor había dicho de que había que reorganizar todo. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba listo para adelantarse a hacer las cosas que el Señor ya había pensado hacer. Y necesito a alguien en este reino, dijo el Señor, para asegurarme de que el orden divino que acabo de reorganizar en el planeta se mantenga en orden. Y Él lo hizo, y la respuesta que Dios proveyó para mantener el orden divino en la tierra fue: hagamos al hombre. ¿Quién se siente privilegiado de estar aquí? Dice: hagamos al hombre. Y el Señor habla así, y Dios dijo: ahora este hombre, él será mi imagen, hecho a mi semejanza, y ahora tiene dominio. Y eso fue lo que se perdió cuando Adán comió del árbol. Entonces el Señor tiene una promesa desde el comienzo para nosotros, pero luego en el otro árbol, diga, el otro árbol, recuperamos nuestra imagen y semejanza. ¿Y cuál será ese otro árbol? Y la obra en la cruz fue restaurar todo lo que se perdió en el jardín. Eso fue un hecho para que el Señor volviera a entregarnos su amor, a tener una comunión nuevamente con nosotros. Lo que me hace entender la razón por que el enemigo nos odia no es por algo religioso ni por algo espiritual. ¿Sabe por qué nos odia el enemigo? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque por lo que Dios nos dio a nosotros. No es por algo religioso. La gente se mata con cosas. Yo digo, pobres personas que hacen peregrinaciones todo el tiempo, de aquí a allá, de allá a acá, pero sus corazones están lejos del Señor. Dice, lo hacemos con fe, pero van tras cosas muertas. Y eso no. El Señor nos enseña de otra manera a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Escuche, la Biblia declara que la salvación no está completa cuando simplemente cambio mi condición espiritual. ¿Entiende esto? Entonces la salvación no está completa hasta que recupere mi posición espiritual. Y entonces viene Jesús para hacernos recuperar nuestra posición espiritual que se había perdido en el comienzo. Entonces el hombre tenía una comunión espiritual con Dios, la tenía, hablaba con Él, impartía. Y el Señor revela muchas cosas en el tiempo que hemos pasado. A mí me ha revelado un montón de cosas, que muchas cosas no las podemos decir porque el hombre las va a juzgar. Pero es tan maravilloso meterse al camino de Dios y entender lo que el Señor quiere para el hombre. El hombre se pierde en acontecimientos, se pierde en sus ideas, en sus proyectos, pero no está metido el Señor ahí.
¿Por qué? Porque nuestro espíritu no está alineado con el de Él y no hemos vuelto a restaurar lo que se había perdido, que es su espíritu. Pero el hombre lo respira, lo vive en su carne, pero no lo vive en el mismo espíritu de Dios. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que me hablaba el Señor hoy, esta mañana. Así que hasta que diga mi condición y mi posición se restaure, no tendré en plenitud lo que puedo tener debido a que Jesús murió por mí. Y mi posición es la autoridad que viene con nosotros. La hemos perdido esa posición, la condición y la posición que teníamos la perdimos. Por eso es que viene Jesucristo y mucha gente no entiende por qué viene Jesucristo. Viene a restaurar esa condición que habíamos perdido y esa posición que teníamos con el Señor. Amén. Qué maravilloso es el Señor, porque esta mañana, si entendemos esto, vamos a entender más de la fe y vamos a entender por qué yo estoy parado aquí hablándole y muchos no reciben. Entonces la Biblia dice que debemos tener una revelación. ¿Qué debemos tener? Debemos tener una revelación. Y esto lo encontramos en Efesios 1. Y dice Efesios 1, 19. Y cuán, escuche bien, incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, dice. Repito, y cuán incomparable es la grandeza de su poder, dice, a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, dice. Eficaz, ¿qué quiere decir? Que no falla. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Si aparecen otros dioses, otras cosas, no hay más. Es el tope. O sea, Jesús nos basta. Jesús nos basta. Hay una canción que dice: solo Dios basta, solo Jesús me basta. Pero dice en el versículo 22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. O sea, Dios se las entregó a Él y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Quién lo llena todo? Jesús. Aquí no habla de los santos, no habla de la Virgen María, no. Habla de Jesucristo. María aparece en las bodas de Canaán, la mamá de Jesús. Pero la teología, otras teologías dicen, ¿no ve? Ella nos lleva a Jesús, dice, hagan lo que Él les dice. Dice, eso no tiene nada que ver. Más bien ella le dice, sométanse a Él. Porque la palabra en Colosenses 1 dice que en Él se sometió todo, todo. Y es más, y cuando hizo el milagro de las tinajas, de las aguas de purificación, que los ritos que hacían los judíos, las convirtió en vino. ¿Qué cree? ¿Lo está haciendo borracho a todos? No, los vinos el vino bueno lo dio al final, porque al final se entregaba el vino bueno. Entonces eso representa la segunda venida de nuestro Señor, que es el nuevo vino que va a ser compartido con nosotros, es su Espíritu Santo. Muchos no entienden porque están en una teología doctrinal de religión y se enfocan en otros argumentos para que el hombre esté firme ahí. No, yo te presento a Jesucristo, que Él murió por ti. Él te entregó poder, te entregó autoridad, y eso hace que tú tengas conciencia de pecado y vengas a este lugar a recibir la revelación de Dios, porque quiere ver un pueblo unido al Señor, donde lo adoran, donde lo alaban. Y aquí es la casa mayor donde se revela el Espíritu Santo para que tú lleves alimento a tu casa. Por eso dice que hay rebaños, dice el Señor. Juan 10 dice que hay otro rebaño y mis ovejas están por allá y hay que traerlas, dice. ¿Qué quiere decir? Que están confundidos con otras doctrinas,
vamos a hablar de los mormones. Y me preguntaba anoche un hermanito, me decía, y yo quiero bautizarme, pero ya yo me bauticé. ¿Y dónde se bautizó? En los mormones. Yo no quiero juzgarlo, le dije. Pero en el libro de Mormón hay un nombre que, no sé si me equivoco, John Smith. Ese libro es aparentemente de un hombre, de un profeta. Y dice que estuvo por acá y que él escribió sobre Jesús. Y el que se bautiza, dice que se bautiza también por el nombre de John Smith. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 15? Dice que ese bautismo que es por los muertos, entonces no hay resurrección. ¿Y quién fue el único que resucitó? Solo por Cristo. No hay otro bautismo, no hay otra resurrección. Y cuando nosotros nos bautizamos, resucitamos en Cristo. Y Él nos entrega su Espíritu Santo, el único que tuvo poder, porque es el único mandato que hay arriba en el cielo. No hay otro, amén. Todo esto sería bueno si solo lo hubiera hecho con Jesús. Dice, pero luego dice en Efesios 2:6, escuche: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él. Escuche, nos hizo sentar con Él, ¿dónde? En las regiones celestiales, para mostrar, ¿qué cosa? En los tiempos venideros, la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Derramó quién? En Cristo Jesús. ¿Quién? El Padre. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda. Amado Padre, gracias. Recibe el poder del Señor, recíbelo. Sé que estás en mucha lucha, pero recíbelo. Recibe la gloria. Recibe en tu corazón y quedas libre en el nombre de Jesús. Recibe el Ruach. Sácalo fuera, en el nombre de Jesús, fuera, sácalo. Araika Samara, Padre, gracias por tu presencia. Recibe sanidad, recibe libertad. Araika Samara, gracias Señor, sácalo. Recibe. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Es hermoso adorar al Señor, es hermoso alabar al Señor, porque nos hace libre. Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Así que la última dimensión en que estamos entrando en la iglesia no es solo muerte, sepultura y resurrección, escuche bien, sino ascensión, porque así ocuparemos nuestro lugar y nos sentaremos en los lugares celestiales y gobernaremos en el reino espiritual como si fuésemos creados para eso, dice la palabra. Entonces dice en 1 Corintios 6, escuche bien, yo no me estoy inventando esto. Dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo van a ser capaces de juzgar casos insignificantes?
Me refiero a problemitas que usted tiene. ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Se van ante abogados, se van ante jueces, presentando casos de hijos de Dios. Ya no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y tenemos el poder sobre la naturaleza humana, porque el Señor nos da la autoridad y nos da el poder para hacer libre al cautivo, para hacer libre al enfermo, libre al que está endemoniado, o al que viene con situaciones de odio, de rencores, de rechazo. Y el Señor lo hace. Y ustedes dirán, o muchos dirán, esto es una locura. ¿Por qué el Verbo se hizo como nosotros? Le pregunto. ¿Por qué el Verbo se hizo como nosotros? Para darnos su poder y su autoridad. ¿Por qué y para qué? Para que lleváramos el mismo rango espiritual que Jesús. Y muchos dicen, no te pongas al nivel de Jesús. Sí, porque Él nos entregó su espíritu. No hay muchos espíritus, hay uno solo. Jesucristo en el bautismo nos entrega su espíritu, y es el mismo Espíritu Santo del regalo prometido que le envió a Jesús cuando Él se bautizó. Cuando Él recibió el Espíritu Santo, vino ese mismo Espíritu, y ese mismo Espíritu es el que nos bautiza a nosotros y nos hace legítimamente hijos de Dios. Juan 1:12, que nosotros recibimos al Señor no por voluntad humana ni por deseos de la carne, dice, sino que somos nacidos de Dios, dice. Pero el que lo cree y lo pone en práctica cambia la mentalidad. ¿Y para qué? Para que lleváramos el mismo rango espiritual que Jesús. Eso significa que nos sentó en lugares celestiales. ¿De quién hablo? No de mi persona, hablo del Espíritu mío, el que está aquí, el que le entregué a Jesús. Ese está allá, y por eso es el orden de Dios. Cuando yo impongo las manos, no soy yo quien lo hace, sino el Espíritu de Dios, que viene y hace el trabajo que yo no puedo hacer. ¿Por qué? Por mi fe, porque yo le creo de verdad. ¿Por qué? Porque yo estoy con el Señor. A pesar de que tengo errores, el Señor viene y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo creo en Él. Diga, porque yo creo en Él. Y muchos no entienden esto, que el amor de Dios está sobre nosotros. Yo no le voy a exigir algo que usted no quiere hacer. Yo no puedo exigirle algo que usted no quiere hacer. Esto es por obediencia y por voluntad propia. El camino del Señor es para el que quiere. Si usted no quiere nada, pues es su problema de usted. Si usted quiere venir a sentarse y calentar el asiento, hágalo, yo no tengo ningún problema. El problema es que duele, dice el Señor. Escuchan mi palabra, pero no la toman. Escuchan mi consejo, pero no lo hacen. Y el Señor es lo que quiere enseñarnos a nosotros, que tenemos espíritu, y este espíritu es el que mora con el Señor. Al momento de recibir el bautismo, lo reciben, pero después lo desprecian, lo desechan. Por eso es que no avanzan y están en la misma vida, Incluso pastores que están predicando la palabra de Dios hablan unas cosas increíbles. El otro día di un mensaje para todos los pastores y para la iglesia, para todos los que están discutiendo en TikTok. ¿Por qué se pelean por los dones? ¿Por qué él hace esto y que no debería ser que yo hago esto, que el otro hace esto? No, debemos ser testimonio en todo tiempo con el amor de Dios, para que la gente llegue al camino del Señor. Esto es importante. Entonces escuche, es tu espíritu el que recibió este rango espiritual. Escuche bien, es tu espíritu, no tu carne, tu espíritu. Diga, mi espíritu recibió este rango espiritual que es de Dios, y eso nos hace diferente. Eso nos hace distintos, aunque vemos la misma chalona, pero nos hace distintos por dentro. Porque si antes el Señor nos gobernaba desde arriba al pueblo de Israel, después vino Jesús, nos entregó su palabra, que Él era la palabra. Después viene y se entra a nosotros y nos gobierna desde adentro hacia afuera. Y esa es la realidad ahora de nosotros. Y la razón por la que lo hizo, ¿por qué se necesitan seres espirituales? Porque necesitamos el trabajo de Dios. ¿Para qué?
necesitamos ser espirituales para pelear contra huestes espirituales. Usted solito no va a poder, por eso es que el enemigo lo revuelca. Pero tenemos ya un espíritu que es de Dios, está unido al de Él. Y a través de este espíritu nosotros podemos pelear y tener un rango espiritual de otro nivel para pelear contra huestes espirituales. Eso fue lo que hizo Jesús. Vino, murió por el amor y nos entregó el amor a nosotros, nos entregó el legado y nos dejó el regalo prometido, el anticipo del Espíritu Santo, que es un pedacito del Espíritu Santo en nosotros para que podamos pelear las batallas, salir de las depresiones, salir de las enfermedades, salir de los proyectos truncados, salir de la miseria. La gente cree que Jesús es miserable. No, Él vino, dice, a restaurar a los que estaban muertos, a los que estaban perdidos, a los que estaban enfermos, a los que no tenían la posibilidad. Vino, dice, y les entregó y nos hizo ricos en su gloria, dice, porque a partir de tener la gloria de Dios se nos abren los caminos y nosotros tenemos autoridad para echar toda hueste espiritual de miseria, de pobreza, de truncamiento, de maldad, de odios, de divisiones, de divorcios y todas estas cosas que afectan a las personas, para no ver llorar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Y ahí es donde voy a ir ahora. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Cántele. Recibe, recibe. Y así es cuando nacemos de nuevo. Y Él nos da esta autoridad. En el reino espiritual es donde se reconoce esta autoridad. No así a simple vista. En el reino espiritual es cuando nosotros sabemos que tenemos esa autoridad para gobernar como gobernó el Señor, como gobernó Jesús. Porque Él vino a entregarnos eso. No tiene sentido que usted sea cristiano y no entienda estas cosas. Les repito, no tiene sentido que usted viva como cristiano pero no entienda estas cosas. ¿Las entiende ahora? ¿O no las entiende? ¿O se lo explico de otra forma? Es que no tiene sentido religión, la palabra religión, y usted no gobierna como un verdadero hijo de Dios. No tiene sentido que usted diga, yo soy cristiano, ya recibí el Espíritu Santo, pero cuando ve un chulupi grita y sube a la cama o dispara. No, tenemos autoridad sobre el mal, sobre legiones, dice, que vienen y se posan en nuestra casa, en nuestra familia, destruyen nuestros hijos, destruye toda nuestra economía, destruye a nuestros padres, destruye todo lo que hay a su paso y usted no lo ve. Y usted dice, me enojé un ratito y ya le hizo daño y el esposo quiere irse. ¿Por qué? Porque hay una hueste espiritual que domina en su interior, pero no le abre paso al Espíritu Santo para que gobierne el amor en su corazón. Por eso es que nuestros hijos o los hijos de las personas están en las drogas, en las calles, están al borde del suicidio. ¿Por qué? Porque no les enseñamos. Porque no podemos recibir el legado que Dios nos dio. ¿De qué manera se lo vamos a decir? Usted es un hijo de Dios. Usted pórtese como un hijo de Dios, porque recibió poder y autoridad. Un brujo no puede contra usted. Usted tiene un rango mayor, porque mayor es el que nos hizo a nosotros, mayor es el que nos entregó, mayor es el que está sobre todas las potestades. Dice, en todo, el que lo llena todo es mayor. Y yo no lo voy a dejar, aunque vea las cosas inciertas. Yo doblo mis rodillas y digo, Señor, tú tomas autoridad, porque es tuya mi casa, es tuya mi familia, es tuyo todo lo que tengo y nada lo puede arrebatar, porque mi palabra tiene autoridad contra el mal, tiene autoridad contra las cosas malas que van a suceder. Y el Señor sigue caminando, sigue caminando.
Así es cuando nacemos de nuevo. Él nos da esta autoridad. En el reino espiritual es donde se reconoce esta autoridad. Al grado de Hechos 19, vamos a decir. ¿Recuerdan los pañuelos y delantales de Pablo cuando expulsaba a los demonios? ¿Se acuerdan? Y sanaba a los enfermos. Y decía en el nombre de Jesús, y los demonios salían. Y les tiraba los pañuelitos y las prendas, lo que él tenía. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo. En las redes sociales se mofan de esto. Algunos tiran su saco y no lo hacen a veces porque quieren hacerlo, sino porque el Espíritu Santo ese momento lo hizo. Yo si quiero le tiro mi zapato ahorita, pero no se va a caer del Espíritu. Pero es así. La unción que cargamos es importante. Nuestra ropa se impregna de la unción también. Dice que el Señor baja, dice, el aceite por la cabeza de Aarón y baja. Por las barbas de Aarón baja, dice, y cubre. Y esa es la unción que baja hacia nosotros y nos llena. Eso dice la palabra. Pero yo le voy a decir algo más. Cierto sacerdote judío observaba esto cuando Pablo y hacía todas estas cosas, ¿no? Y miraban todito. Cuando Pablo tiraba los pañuelos y la gente se sanaba, tiraba sus ropas y la gente se sanaba, porque era tanta la multitud que él agarraba y no iba uno les tiraba su manto y empezaban a caer. Y ahora hemos visto en las redes sociales muchas de estas cosas y la gente se mofa. Por eso es la disputa entre muchos pastores que tienen doctrina, tienen legalismo, tienen teología, pero no tienen espíritu. Eso los dije, por eso es la pelea. Porque el espíritu malo entró en ellos de división, de envidia, de codicia. Envidia, ¿por qué? Porque no tienen los dones expuestos, no tienen exteriorizados los dones que el Señor les entregó. En vez de ponerse a orar y hacer la obra de Dios con amor, se enfrían, empiezan a juzgar a las personas, empiezan a tacharlas. Usted ha venido aquí al lugar donde no se lo juzgan ni se lo critica, simplemente se le dice, vuelve a Jesús, vuelve a Jesús. Él es el amor de la vida, Él es nuestro amor. El Espíritu de Dios está rebosante en este lugar. Venga y búsquenlo. Búsquenlo, dice, búscalo, que Él te dará vida eterna. Y este sacerdote miraba lo que hacía Pablo. Él dice, creo que tenemos la fórmula. Y estos sacerdotes judíos miraban lo que hacía Pablo en el nombre de Jesús, decía él, y pum, lo hacía. Y los enfermos se sanaban. Y estos sacerdotes le miraban y miraban, ya tenemos la fórmula. Y se iban ellos. Ya tenemos la fórmula. Escuche. Él dice, en el nombre de Jesús, sal de ahí, dice. Y salía. Es libre. Permanezca en el amor. Cierre las puertas. Permanezca en el amor. Y pensaron que podían hacerlo, pero porque creyeron que era una fórmula. Hechos 19:11. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar, dice, sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús, y decían, en el nombre de Jesús, dicen, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Y dice en el versículo 15, un día el espíritu maligno le respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Wow. Y no sabe lo que se va a llevar esta mañana a usted. Por eso yo le digo, el que no ha recibido a Jesucristo y no ha recibido el bautismo, hágalo. Yo lo invito porque es otra cosa, es otro nivel en el cual nosotros caminamos. Escuche, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Muchos quieren copiar la fórmula, pero es la fórmula, ¿no? Pero ¿qué dice antes de esta lectura? Hechos 19:19.
Mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Pues Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento. Ese es el primer paso. El bautismo es un bautismo de arrepentimiento de todos tus pecados. ¿Sabe qué? Es lo más hermoso. Yo le digo, hágalo. Porque usted entra a las aguas del bautismo y creyendo de que Jesús está ahí, todos sus pecados son borrados, son perdonados, son lavados, dice. Solo quedan los recuerdos, pero ya no son parte tuya. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo para que nosotros lo hagamos también. Jesús no tenía pecado, pero lo hizo de bautizarse por el cumplimiento y las exigencias del Padre, para que nosotros pudiéramos hacer lo mismo y recibiéramos ese Espíritu Santo que nos haría libre de todos nuestros pecados generacionales. Amén. Y todos los pecados cometidos hasta ese día. Y sale como una criatura totalmente nueva. Esto es fe, hermano. Entonces, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, escuche bien, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. En pocas palabras dice el nombre, pero no está en el nombre. Estos hombres escuchaban el nombre, pero no estaban en el nombre. ¿Quién lo cree? Estos hombres echaban a los demonios, pero no estaban en el nombre. Y era lo que nos pasaba anteriormente a nosotros. Nosotros, cuando éramos católicos, el Espíritu obraba y nosotros íbamos. No éramos idólatras, pero corríamos y la gente se sanaba. Pero ¿qué era lo que pasaba? Nosotros sanamos en el nombre del Señor y el Señor lo hacía. ¿Por qué? Por nuestro corazón y el deseo de encontrarnos con Él. Lo mismo que hizo en el pueblo de Israel. Lo mismo. Pero ¿qué faltaba aquí? Faltaba el pacto que hagamos nosotros para tener una relación íntima ya con el Padre desde nuestro corazón. ¿Lo entienden o no lo entienden? Muchos me dijeron esto. No, que nosotros vamos a estar en la iglesia, vamos a esto, ya. Está bien, el Espíritu Santo va a obrar. Pero va a llegar a un límite en que no va a poder avanzar más. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Cuando hay un cristiano bautizado, nacido de nuevo, ni tu cuerpo, el brujo, puede hacer nada. No puede. Ni aunque vaya al cementerio haciendo todo lo que tenga que hacer, no puede tocar ni tu cuerpo siquiera. Peor tu alma, tu espíritu. ¿Por qué? Porque sos un nacido de Dios. Juan 1:12 lo dice. No nacido por voluntad humana ni por deseos naturales, sino que somos nacidos de Dios. Yo lo creo esto. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque la obra manifestada en el Espíritu Santo es la que vemos todo el tiempo y todos los días nosotros. En pocas palabras dices el nombre, pero no estás en el nombre. Mire, vuelvo a esta lectura, Hechos 19:14. Esto hacían los 7 hijos de Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? En pocas palabras dices el nombre, pero no estás en el nombre. Lo vuelvo a repetir otra vez. Lo que significa que si conocen a Jesús y conocen a Pablo, también me conocen a mí y conocen mi autoridad. ¿Conocen? Mi autoridad. El Señor estos días, estos tiempos está enseñando muchas cosas maravillosas. Lo que significa que al estar en guerra espiritual no es como el combate físico que usted tiene con una persona. No me cayó bien me hizo una cosa y yo no, eso no se trata de eso. La guerra espiritual se hace con autoridad. ¿Y de dónde sale la autoridad? Se hacen con las palabras, y nuestras armas son las palabras. Por eso cuando usted maldice a su hermano, lo está atando. No maldiga más a su hermano. No le diga: ay, que estás en la miseria, pobrecito. Lo está atando. Dígale: vas a salir adelante en el nombre de Jesús, porque todo te va a salir bien. Dele palabras de vida. Jesús vino a darnos palabras de vida eterna. Y la palabra
es la palabra que el enemigo oye y se somete a ella. ¿Por qué? Porque venimos con una simiente diferente, que es nacer de nuevo en Cristo. Gloria al Señor, porque el Señor nos da la libertad. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de... Vamos con el coro cantando. Cántele. Toda la gloria, toda la honra, precioso. Escuche, escuche. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿O qué quiere el Señor? Muchos queremos orar, pero ¿qué quiere Dios? El Señor me decía, no ores por ellos, háblales a ellos. No ores por ellos, háblales a ellos. ¿Por qué le das legalidad al enemigo? Si bien nosotros con la pastora a veces sentimos cansancio, pero es porque es fuerte y necesitamos un pueblo, necesitamos guerreros alrededor que cubran también, porque cansa, es una guerra espiritual. Los ángeles son miles y entre ellos se respaldan. Necesitamos que intercedan por la iglesia, necesitamos que oren por los pastores. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda, porque usted es espíritu. Es espíritu, diga, soy espíritu. Y no se asuste por el término, porque el diablo te está metiendo miedo. ¿Por qué habríamos de tener miedo? Si somos espíritu, el mismo Padre nos engendró de nuevo bajo su sangre y su simiente, y nada puede contra él, nada. El Señor me decía hoy, no ores por ellos. ¿Qué le parece, pastora? ¿Qué le parece, pastora? No ores por ellos, háblales a ellos. ¿A quiénes? Yo no le hablo a su carne, le hablo a su espíritu de usted. Y todos tenemos espíritu aquí. Ninguno está exento de no tener espíritu, pero necesita una comunión urgente con el Señor para entender la palabra y que eso entre a nuestra mente, pero oyéndolo la palabra, no que se salga por aquí cuando usted salga por esa puerta y adiós pampa mía y se acabó. ¿Y quién es el que les diga así? ¿Quién lo recibe? Si usted imparte autoridad, yo impartiré la capacidad. Se los voy a repetir lo que dice el Señor. Si tú impartes autoridad, yo impartiré la capacidad, dice el Señor. ¿Qué impartes tú? Autoridad. ¿Y quién imparte la capacidad? Dios, porque Él es capaz de hacer todo lo que un hijo declara. Es capaz, pero tienes que creerlo desde el corazón. Tú impartes, ¿qué cosa? Autoridad. Y el Señor dice, yo impartiré la capacidad. Por eso decía Mateo 11, que nosotros trabajamos para el reino y quiere gente valiente y esforzada para la obra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que solo los valientes o los violentos, dice, arrebatan el reino de los cielos. No te quedes quieto, no seas pasivo. La obra de Dios es hermosa, pero necesitas guerrear. Esto no se trata de doctrina, de ver ángeles ahí con su aureola y verlo a Cupido con su flechita. No, eso no es iglesia. Iglesia es guerra espiritual, por si no lo sabe usted. Nosotros conocemos esto porque vivimos todo el tiempo en esto. Y necesito que impartas la autoridad, porque te di la autoridad, dice el Señor. Diga, Espíritu de Dios, yo imparto la autoridad, tú imparte la capacidad. Y en este momento yo le ordeno a todo espíritu inmundo que ha tomado tu mente, tu corazón, por el espíritu de incredulidad que no deja que llegue a los pies de Jesús, que se ponga sometido a la sangre de Cristo. Y le ordeno en este momento que todas las maldiciones que vienen de generación sobre tu vida, que te traen enfermedad, que te traen dolor,
que te traen división en tu casa, que te traen malestares, que te traen rechazo, soledad, les ordeno en el nombre de Jesús que puedan salir ahora en el nombre de Jesús, porque el Señor ha venido a hacernos libres esta mañana para que vivamos en armonía unos con los otros, bajo su Espíritu Santo, para que vivamos bajo el gozo de Dios. Y le ordeno todo espíritu de duda, de incredulidad, que sale, y la fe se libera ahora por la sangre de Cristo. Él ya lo hizo todo. Nosotros solo declaramos como hijos de Dios, empoderados de qué cosa, de autoridad, y Él nos da la capacidad, y Él imparte la capacidad para que esto se ejecute. Y en el nombre de Jesús, yo ahora ato toda hueste espiritual de mentira, de engaño, de soledad, de división, de pelea en la iglesia, en las casas, en las familias, que se va a los abismos, a las cárceles eternas y no sale más. En el nombre de Jesús quedas libre, quedas sanado por la sangre del Cordero. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe. Te adoramos, Señor. Y el Espíritu Santo espera a que expreses un decreto autoritario sobre tu situación y verás que esto cambiará. Usted nunca ha decretado algo en su vida. Y usted podrá decir, tengo todo lo que necesito, pero tu vida está alejada del Señor. Lo que necesitamos es esta autoridad para que Él nos haga libres a nosotros, libres del pecado, libres del adulterio, porque muchas familias están sufriendo por eso ahora. El Señor quiere que salgas de ahí. Y esto me pasó con una señora que trajeron aquí, estaba ciega, con cáncer, 5 minutos y quedó libre, porque el Espíritu Santo vino y lo hizo. Estaba totalmente ciega, botó el burrito, corrió aquí en este lugar y quedó libre. Empezó a leer la palabra. Y eso es lo que hace el Señor con la autoridad, porque Él tiene la capacidad de hacerlo. Y lo hizo con mucho. El Señor lo dijo: necesito que hagas tu parte y yo la mía. Necesito que hagas tu parte y yo la mía. Es una sociedad esto, porque tenemos una comunión, dice, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada día declarar a favor del Señor, a favor de tu hermano, no en contra de tu hermano, porque no estás peleando contra tu hermano, estás peleando contra huestes espirituales de odio y de división en tu casa, y que quieren tomar a muchos. Por eso muchas familias están destruidas por esa razón. Mateo, en otra traducción, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Muchos no están haciendo su parte, no entienden que es una asociación estratégica esta. Así que debemos asociarnos con el más grande entre Dios y el hombre. Y ese es el punto de lo que hablaba yo del jardín del Edén y lo que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mire Mateo 12, y con esto voy terminando. Dice Mateo 12, 43. Cuando un espíritu, y quiero que ponga atención, cuando un espíritu maligno sale de una persona, dice, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que la inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra? Aquí no solo le pasa a una persona, habla de lo que le sucede a la generación. Escuche bien, los espíritus regresan en diferentes estaciones.
Y ahora entiendo por qué él me decía en diferentes estaciones. El Espíritu Santo busca una estación. El enemigo también está buscando estaciones. Pero esas estaciones son generaciones que vienen ya para tomar. Entonces, donde se encuentra una generación, escuche bien esto, donde se encuentra una generación anfitriona. ¿Qué quiere decir anfitriona? Que recibe, diga que recibe. O sea, una generación panza arriba, deleitada en sus placeres, cómodos, tranquilos y sin nada de autoridad y fuerza en Cristo. ¿Qué quiero decir? Que en esa generación no hay nombres fuertes. Y esto me lo reveló el Señor. No hay nombres fuertes. ¿Qué quiero decir? Y escuche bien, si usted quiere tomarlo. En mi casa, Pastora Milka, nuestros nombres están sellados por el Espíritu de Dios, para que mi generación, la generación de la pastora, a las siguientes generaciones esté cubierta por el nombre nuestro. Porque hemos sido, ¿qué cosa? Profetas de Dios, hijos de Dios, que sirven al Dios Altísimo. Y así la próxima generación también tendrá otro nombre. El diablo conoce las generaciones que están tiradas panza arriba, que no tienen nombre. Por eso toda la familia aquí Totito, José, Emily, Romina, Eliseo, Isabel, todos los que estamos aquí, usted, tome autoridad ya. ¿Sabe para qué? Para que el enemigo, cuando venga a buscar tu generación, encuentre un nombre quien sirvió a Dios, un nombre quien se puso delante de Dios siempre y caminó con él para atar todas esas maldiciones de generaciones que destruyen familias y quedan perdidos. El Señor ha venido a decirte que tu nombre es importante en el camino del Señor, porque está escrito en el libro de la vida que todo aquel que esté registrado, todas las maldiciones de sus generaciones son anuladas, porque tienes un nombre escrito como hijo de Dios y que determina que el diablo no toma tu generación. Gracias, Señor. Decláralo, hermano, tú estás aquí, decláralo, dile mi nombre, lo levanto, Señor, con la autoridad de Cristo. Dilo, hermano, dilo, te va a hacer bien. Dile, mi nombre, Señor, está puesto con la autoridad, bajo tu capacidad, para que mis generaciones posteriores sean libres. Y el enemigo, cuando salió, ya no vuelva a entrar, ya no venga a mi casa nuevamente. ¿Por qué? Porque si un espíritu malo sale y tú te descuidaste y no declaraste y no viviste conforme Dios quiere, estás descuidado. Pero el Señor dice que tu nombre es importante para marcar una estación, para marcar un tiempo en la vida de Dios, y que todos tus hijos y toda tu familia sean libres de cualquier presa del enemigo, y el enemigo no podrá matar, robar y destruir. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tienen que creer esto. Créalo. Tome el nombre para que su nombre sea firme y sea patente en sus generaciones. Y no tome el enemigo, su familia. Tómalo. Toda la gloria, la honra. Esta es la patente que nos da Dios.
Y es un sello, una firma que nos da el Señor para que nosotros tengamos poder y autoridad sobre nuestras generaciones. No se trata solo de esta vida o de alguien más, se trata de generaciones. Y el enemigo se estaciona y busca el momento cómo entrar, y busca una generación anfitriona que lo recibe con los brazos abiertos. No sé si me está entendiendo. Tu nombre es importante en la vida del Señor, porque si tu nombre está registrado en el libro de la vida, nada puede tocar tu generación, porque es una promesa y está escrito, es bíblico. La palabra del Señor es una promesa viva, no es una promesa muerta. Esta realidad de maldición, yo le dije realidad maldita, esta es una realidad maldita, pero la realidad alterna, la de los cielos, es la realidad verdadera, porque es eterna y no se acaba. Nuestro cuerpo sí se acaba. ¿Por qué? Porque entra en corrupción. Pero en la incorrupción del Espíritu Santo nosotros recibimos poder. Recibimos gloria de Dios. ¿A través de qué? De este cuerpito, esta vasija de barro, dice la palabra. Y cuando miras a esta generación, no peleamos con nada nuevo. Pero para la generación anfitriona, la que recibe y está descuidada, es como algo nuevo que pasó. ¿Por qué me pasó esto? ¿Y por qué será que me está pasando esto? ¿Y por qué? Porque no conoce. Ese es el engaño del enemigo. No quiere que leas la palabra, no quiere que impartas, no quiere que conozca. Eso hace el enemigo, embotarte. Ay, que me dio flojera leer la Biblia. Pues sigue con tu flojera y verás lo que va a pasar. Levántate, dice, es para los valientes y los esforzados el reino de los cielos, no para los que se quedan durmiendo día y noche y no quieren buscar las cosas de Dios. Anhela las cosas de arriba, dice el Señor, y no las de abajo, porque en las de arriba hay esperanza, hay gloria. En las de abajo, ¿qué hay? Hay muerte. Hay muerte. No sé si me está creyendo lo que le digo. Estos espíritus son antiguos, pero son nuevos para esta generación sin Cristo. Es lo que está pasando en esta generación de los jóvenes. Solo quieren TikTok, quieren celular, no quieren nada, ni quieren siquiera pegarse a aprender algo, a estudiar algo. No quieren nada. Yo me acuerdo que en mis tiempos uno luchaba. Por ejemplo, yo he tocado guitarra, teclado. Yo anhelaba tener un profesor que me enseñe. No tenía el dinero para pagarle, para que me enseñara, pero yo me metía aquí y allá, buscaba los recursos como para tener ese aprendizaje, y lo hacía 7, 8 horas metido estudiando yo solo, sin tener un profesor ahí. Y después el Señor me daba lo que yo quería. Yo le decía, Señor, que mis manos toquen, que mis manos toquen. Y el Señor lo iba haciendo. Y esa tenacidad es lo que ha perdido ahora el mundo. Hay una generación anfitriona que no quiere lo de Dios. Y esa es la preocupación. Ahora, yo predicaba el viernes. Es preocupante ver a los jóvenes perdidos, que no quieren nada con Dios, no quieren leer su palabra. Y los padres están en las mismas. Pastores, maestros, todos están en las mismas. No quiero incluir a todos, pero sí la mayoría. Y por eso están perdidos en un mundo de tinieblas, de vanidades. El mundo está corrompido. Hay todo, una Sodoma ahí. Ya nadie quiere nada. Pero has llegado al lugar correcto. Y el Señor te estaba esperando. El Señor te estaba esperando. Y estos espíritus que son antiguos toman la generación sin Cristo y vuelven a tomar una generación sin fuerza, sin autoridad y sin poder. Por eso es que caíste, por eso es que te volviste a revolcar en el barro. Pero hoy el Señor quiere tomar tu vida para que camines en rectitud. Ya es tiempo, hermano. Yo no vengo a decirte, ven y deja tu ofrenda, ven y deja tu... A mí no me importa. Si tú lo quieres, lo das de corazón. Pero el Señor me ha enviado a predicar un evangelio pesado, un evangelio de la roca, que es Cristo, para que seas salvo. Y el día que te mueras, te vas con Él. Porque el Señor me va a pedir cuentas a mí. Yo no vengo a lavarte el cerebro, vengo a entregarte una palabra de Dios para tu generación y para que vivas en armonía, vivas en el amor con tu vida, para entregarle a otro. Sal de esa cosa. Pero este día yo declaro
que Dios me ha dado un nombre y mi generación está bajo el nombre de Jesucristo. Mi generación está bajo el nombre del Ruá, del Espíritu Santo, Hakodesh, que Él es nuestra roca, Él es la firmeza para mi casa, para mi familia, para todos los que nos rodean y para la iglesia de Dios, que es Vástago ahora. Adoremos. Levante sus manos, póngase de pie, porque este día el Señor ha venido a glorificarse. Gloria al Señor.